Un cordial saludo a todos ustedes, queridos hermanos y amigos. Nos disponemos a participar en el comentario al Evangelio del domingo 30 del tiempo ordinario en el ciclo A. Evangelio de San Mateo, capítulo 22, versículos 34 al 40. La escena del Evangelio de hoy se desarrolla en medio de una polémica entre Cristo y sus enemigos declarados. Así lo señala el comienzo del relato. Los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, formaron grupo y uno de ellos, que era experto en la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: «Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley?». Jesús fue considerado por los judíos y sus jefes espirituales como maestro. Con frecuencia argumentó en el marco de la interpretación rabínica de la ley, pero al mismo tiempo Jesús no podía menos que chocar con los doctores de la ley, porque no se contentaba con proponer su interpretación entre los suyos, sino que enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La misma palabra de Dios que resonó en el monte Sinaí para dar a Moisés la ley escrita es la que en Jesús se hace oír en su plenitud. Jesús resumió los deberes del hombre para con Dios en estas palabras: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. La respuesta es clara y breve: amarás. Porque Dios nos amó primero. El amor del Dios único es recordado en el primero de los 10 mandamientos. ¿Es así como amo yo a Dios? ¿O le amo solo con una parte de mi vida y de mi tiempo? Este mandamiento es el principal y primero. Jesús presenta el amor puro, simple, sin los rodeos de los fariseos. Lo deja en sus términos esenciales y lo robustece al purificarlo de tantos preceptos que lo rodeaban. El segundo es semejante a él, dice Jesús. El segundo mandamiento no es igual ni equivalente al primero, sino parecido a él. El primero siempre es el primero. El segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero lo más novedoso estaba en la segunda parte de la respuesta. Jesús responde con los 2 mandamientos más importantes. El Señor amplía el precepto del amor, lo hace universal, lo libera del nacionalismo judío. Para Él todas las personas son prójimos, todos sin distinciones deben ser amados. Además, establece entre estos 2 preceptos una íntima unión. Ambos son para él parte del mismo mandamiento. La encarnación de Cristo había derribado las barreras. Los 2 amores forman parte de un único amor, ya que los intereses de Dios y los intereses de los hombres se habían unido en su persona. Cristo hizo suyo este mandamiento de caridad para con el prójimo y lo enriqueció con un nuevo sentido, al querer hacerse él un mismo objeto de la caridad con los hermanos. El Hijo de Dios, tomando la naturaleza humana, se asoció familiarmente a todo el género humano y constituyó la caridad como distintivo de sus discípulos. Por lo cual, la misericordia para con los necesitados y enfermos y las obras de la caridad y las obras de ayuda mutua para aliviar todas las necesidades humanas son consideradas por Cristo como realizadas a Él mismo. Donde haya hombres que carecen de comida y bebida, de vestidos, de hogar, de medicinas, de trabajo, de instrucción, de los medios necesarios para llevar una vida verdaderamente humana, que se ven afligidos por las calamidades
o por falta de salud, que sufren en el destierro o en la cárcel, allí debe buscarlos y encontrarlos el amor al prójimo, consolarlos con cuidado diligente y ayudarlos con la prestación de auxilios. Para que este ejercicio de la caridad sea verdaderamente extraordinario y aparezca como tal, es necesario que se vea en el prójimo la imagen de Dios y a Cristo, a quien en realidad se ofrece lo que se da al necesitado. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, como a ti mismo. ¿Cómo me amo a mí mismo? Por desgracia, el contraste entre las atenciones para con el prójimo y para con uno mismo suele ser enorme. Pero amar al prójimo no es solo no hacerle mal, sino hacerle todo el bien posible. Y amar al prójimo como a ti mismo, para Cristo va más allá, es amar hasta dar la vida por el prójimo. Esta es la nueva ley de Cristo. El Concilio Vaticano II, en la Gaudium et Spes número 16, nos dice: en lo más profundo de su conciencia, descubre el hombre la existencia de una ley que él no se dicta a sí mismo, pero a la cual debe obedecer y a cuya voz resuena cuando es necesario en los oídos de su corazón, advirtiéndole que debe amar y practicar el bien y que debe evitar el mal. Porque el hombre tiene una ley escrita por Dios en su corazón, en cuya obediencia consiste la dignidad humana y por la cual será juzgado personalmente. La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que éste se siente a solas con Dios, cuya voz resuena en el recinto más íntimo de aquella. Es la conciencia la que de modo admirable da a conocer esa ley cuyo cumplimiento consiste en el amor de Dios y del prójimo. La fidelidad a esta conciencia une a los cristianos con los demás hombres para buscar la verdad y resolver con acierto los numerosos problemas morales que se presentan al individuo y a la sociedad. Acaba Jesús el Evangelio de este domingo diciendo: estos dos mandamientos sostienen la fe, sostienen la gracia, sostienen la ley entera y los profetas. Los mandamientos deben ser interpretados a la luz de este doble y único mandamiento de la caridad, la plenitud de la ley. En efecto, nos dice la carta a los romanos, en efecto, lo de no adulterarás, no matarás, no robarás, no codiciarás y todos los demás preceptos se resumen en esta fórmula: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La caridad no hace mal al prójimo. La caridad es, por tanto, la ley en su plenitud. Fruto del Espíritu y plenitud de la ley, la caridad guarda los mandamientos de Dios y de Cristo. Si separamos los dos mandamientos y amamos solo a Dios, convertimos el cristianismo en una utopía. Si amamos solo al prójimo, sin Dios, nos quedamos en pura filantropía y a mitad de camino en el amor, en un amor sin motivación superior y sin fuerza para vivirlo, a pesar de las dificultades. Hemos de abrirnos, hermanos, al misterio de Dios y del prójimo por el camino de la fe y del amor. Que pasen todos, queridos amigos, un feliz domingo y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Hasta la próxima ocasión, si Dios quiere.